Sean bienvenidos a un programa más en Casa de Dios el Jordán. Una sola voz, un solo espíritu. Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos estar en este miércoles, ombliguito de semana, Sí. para poder estar compartiendo la palabra. Ha sido en lo personal, bueno, antes de empezar la transmisión, estaba platicando con la hermana Carla. Han sido días muy movidos, de Oh, arriba sí, para te abajo, entiendo. izquierda, derecha, adentro hacia afuera. Pero estamos muy agradecidos porque aún así el Sí. Señor nos permite tener un descanso, nos Amén. alarga los tiempos, hace que nuestros Amén. tiempos rindan. Entonces agradecidos Mm, con el Señor por su misericordia, porque nos renueva las fuerzas y más que nada porque a pesar de eso es un deleite de estar compartiendo la palabra del día de Amén. hoy. Como verán, bueno, ya tenía mucho rato que no me tocaba pasar con la hermana Carla. Es un placer, la verdad. Es muy Mm, interesante el ir pasando con los diferentes hermanos, pues porque Dios nos habla de diferentes maneras, sí. de lo mismo muchas veces, aunque se haya hablado este tema anteriormente, no significa que se vaya a hablar de la misma manera de ese tema, porque pues Ujú. el Señor nos va revelando las cosas conforme Él tenga, se dé su voluntad y Amén. conforme sean a sus propósitos para nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, hermanos, les quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí sintonizándonos, escuchándonos. Les pedimos, por favor, que le den un pulgar arriba, un me gusta, un corazón, un me enoja si no les gusta la palabra, o un me entristece si les redarguye el corazón. Amén. Pero el chiste es que la palabra de Dios tiene que tener un efecto sobre nuestras vidas, eso es evidente. Eh, También les pedimos que dejen un comentario en, valga la redundancia, en la caja de comentarios. Mm, Si quieren dejar un saludo, quieren dejar algún versículo que sea acorde a lo que nosotros estamos hablando, si quieren dejar igual un comentario que sirva como retroalimentación del tema, es más que bienvenido. Si tienen alguna petición de oración, igualmente nosotros estaremos pendientes de los comentarios. Sin embargo, si ustedes tienen una petición de oración un poco más personalizada o algo que no quieren poner en una transmisión pública, por supuesto que nos pueden enviar un mensaje directo a través de esta página, Casa de Dios el Jordán. Nosotros estamos constantemente checando los mensajes para saber si hay alguien que haya dejado alguna petición de oración, ¿verdad? Y también les recomendamos que tengan una Biblia a la mano, ya sea que la tengan de manera física, que la tengan en su celular, que la tengan, bueno, en mi caso en la tablet o en la laptop, como en el caso de la ujú. hermana Carla. Pero para que ustedes vean que nosotros no nos estamos sacando nada de la manga. Tanto la hermana Carla como yo traemos manga larga, pero no tenemos nada oculto, ¿verdad? Y que todo lo hacemos basado en la palabra del Señor, para que ustedes también lo puedan checar. Si bien puede variar dependiendo de las versiones, al menos su servidor es muy propenso a utilizar otras versiones más allá de la Reina Valera 1960. Sin embargo, es la misma palabra que nosotros estamos compartiendo y las mismas bases de la palabra que nosotros estamos utilizando. También les pedimos que compartan la transmisión en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, y de todas maneras es un mismo ecosistema, así que ayuda a que ustedes estén compartiendo la transmisión. De nuevo, no es porque quiera ver mi cara o no es porque la mala cara quiera ver su cara en todas las redes sociales, No, sino que es la porque palabra. nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo, que es compartir el Evangelio, compartir la Amén. palabra. Entonces, les pedimos que igualmente que estén compartiendo la transmisión en ese sentido. O si ustedes creen y sabes qué, hermano, yo creo que esta palabra te ayudaría bastante o le ayudaría bastante a una persona en específico, Mm, comparten esa transmisión a esa persona. Puede ser que esta palabra le vaya a hacer eh, de redarguir el corazón o sea una palabra de aliento que necesite esa así misma es. persona, ¿verdad? Y ahora sí, hermanos, sin nada más que decir, bueno, el día de hoy estamos con la hermana Carla. ¿Cómo se encuentra, hermana, el día de hoy? Bien, muy agradecida con Dios por permitirnos estar una vez más aquí, pues para compartir la palabra que Él pues nos va poniendo en el corazón, ¿no? Y nos va enseñando, nos va llevando a buscar un poquito más, ¿no? Acerca de algo. A veces Él trae una palabra específica a nuestro pensamiento y ahí está, ¿no? Rumiando Ujú, nuestra cabecita hasta que el Señor ya nos va dirigiendo a través del Espíritu y nos dice, a ver, aquí hay que ir buscando por este ujú, lado. Y nos va hablando acerca de lo que hay en de lo que Él va trabajando con nosotros y también de claro. lo que Él nos va enseñando, ¿no? A través del cuerpo, a través de la casa, a través de la congregación. Pero pues muy agradecida con el Señor por estar aquí una vez más, hermano.
Claro, sí, y como decíamos anteriormente, bueno, realmente ya tiene un buen rato que no nos Sí, tocaba sí, sí, juntos. sí, sí, sí. Se tomó su tiempo, pero igualmente uno está agradecido de que el Señor permite que Amén. estemos acá. Así es. Este, el tema del día de hoy, hermanos, es muy importante, así Ujú, que igualmente presten atención. Eh, Como último anuncio, porque ese es un anuncio nuevo, les recordamos que nosotros estamos, aparte de estas transmisiones, eh, nosotros también subimos estas transmisiones en nuestro canal de YouTube, el cual se encuentra como Estudios El Jordán, así tal cual lo van a encontrar en YouTube, para que ustedes nos busquen, se suscriban también a YouTube, ya que, bueno, Facebook ya no mantiene las transmisiones durante mucho tiempo en Facebook. Entonces, mm. para que ustedes puedan ir a YouTube, ver la transmisión, si quieren ver esa transmisión de nuevo o cualquier otra de las transmisiones que se hacen acá, igualmente se están subiendo a YouTube, ¿ok? Ahora sí, sin nada más que Bien. decir, pasemos Pues con vamos a el tema del día de empezar hoy. con el tema. Bueno, pues lo que venimos a platicarles el día de hoy es un tema muy interesante, muy, muy importante. Creo que es un tema básico, considero yo como un tema tan principal cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios y Él va enseñándonos, ¿no? Lo que Él está haciendo en nuestras vidas y el por qué ha hecho eso con nosotros, ¿no? Y bueno, el tema es ¿qué es la redención? ¿Qué es la redención en Cristo? Y pues vamos a comenzar así como un poquito como comenzamos en la escuela, ¿no? Para poder entender los términos. Y bueno, el término de redención, vamos a leerlo, dice, el prefijo re de redención significa volver a. Ujú, Y emere es un verbo que significa comprar. ujú. Entonces, pues ya uniendo los términos, esto refleja la idea de volver a comprar. Bueno, así lo especifica el diccionario. Y bueno, acá específicamente es volver a comprar a la humanidad, liberándola de la esclavitud, del pecado, mediante un sacrificio, ¿no? Pero también nos habla de que redención es una acción y efecto de redimir. Y redimir es rescatar, sacar de esclavitud. Bueno, volvemos al mismo contexto, ¿no? Mediante un precio. Algo similar puede ser rescatar, librar, liberar, bueno, etcétera. Y ahí nos vamos a ir con esos términos que son en esencia, que es rescatar, ¿no? En esencia, que es volver a tomar, volver a comprar, volver a dar, ¿no? Y es esta parte en la cual que si nosotros lo vemos como en el contexto como tal de la palabra, pues no tiene un significado, ¿no? Ujú. Pero cuando ya le pones tu vida, o sea, cuando ya le Sí, pones tus emociones, cuando ya le pones tus pensamientos, tus experiencias de vida, todo lo que tú de alguna manera has vivido hasta el día de hoy, ¿no? Para los que ya llevamos un poquito de carrera larga, que ya somos papás y ya, bueno, pues ya hemos atravesado todavía más cositas. Entonces, el hecho de que alguien te diga, yo te redimí, ¿no? O sea, todo aquello que tú traes como carga, ¿no? Como algo, como eso que de alguna manera hay como una goterita, ¿no? Que esa goterita a la hora que cae, como que si de pronto te dijera culpable, ¿no? ujú. ¿No? O sea, y la verdad que pudiéramos verlo así como un escenario un poco, dramático, pero en la realidad, muchas veces eso sucede, ¿no? Tenemos que ser muy sinceros y muy honestos porque es algo con lo cual muchas veces batallamos y yo le doy gracias al Señor que me ha permitido poder hablar acerca de este tema porque ciertamente, o sea, no vamos a darle un lugar al enemigo en esta parte, sino esta cuestión de nuestra mente, ¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo en esta parte del ejemplo de la goterita? Que de pronto cae y dice culpable, ¿no? Y entonces viene y está esta otra parte que estamos hablando el día de hoy, que es yo te redimí, Ujú. ¿no? Eh, y bueno, pues ahí es donde empieza lo interesante del tema, porque ciertamente es algo con lo cual a veces batallamos, principalmente aquellos que hemos vivido ya un encuentro con el Señor y
Y de alguna manera a veces batallamos con muchas cuestiones en nuestra intimidad, porque esta parte de la goterita sucede pues en la intimidad, ¿no? Y en la intimidad no hablamos de un cuarto, no hablamos de un espacio, sino hablamos de un pensamiento, ¿no? O sea, de una manera interna en la cual tú pudieras estar haciendo muchas cosas, pudieras estar, no sé, inclusive comprando, platicando con alguien, ¿no? Pero a veces hay pensamientos que se infiltran y pues está esa parte, ¿no? Como de no eres suficiente o cositas así, ¿no? ¿Y qué sucede con esto de la redención? Porque el Señor lo traía a mi mente constantemente y decía, eh, yo he redimido la vida, ¿no? De mis hijos, o sea, yo los llamé, yo los redimí. Y pues bueno, por eso me voy e investigo, ¿no? Y digo, Señor, cuán profundo es tu amor, porque lo hemos escuchado el significado de la cruz, el significado del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero si nosotros profundizamos y adentramos a lo que Él en esencia hizo se lleva toda esa carga, ¿no? Todo ese sentimiento de culpa, todas esas transgresiones, todas esas cosas que tú hiciste en algún momento de tu vida que fueron malas, negativas y que constantemente, muy probablemente, las volvamos a hacer de manera voluntaria o involuntaria, o sea, todo eso ya quedó saldado, ¿no? O sea, a mí eso era algo como que me sacaba mucho de, o sea, bueno, no sé si decirlo de onda, pero voy a decir así, ¿no? Sí, sí. Porque yo decía, bueno, pero ¿cómo? O sea, si yo me equivoco, es algo que ya, obviamente no significa que por eso ya me voy a estar equivocando y conscientemente voy a estar haciendo cosas que no son correctas, porque sabemos, ¿no? Hasta un niño sabe lo que no es correcto y sabe que no lo debe de hacer, ¿no? Por el bien de su propia persona, sin nosotros. Sin embargo, hay situaciones en las cuales les llamamos procesos, en los cuales obviamente dentro de un proceso van a haber altas y bajas, ¿no? Claro. Y en esta parte, ¿no? En la cual Dios nos está procesando, es decir, nos está perfeccionando para llegar a la estatura del varón perfecto, pues vamos a tener fluctuaciones, ¿no? Vamos a tener eventualidades en las cuales muy probablemente vamos a perder de alguna manera el control, ¿sí? La cuestión aquí es cómo afrontamos esas situaciones, cómo afrontamos esas eventualidades en las cuales muchas veces podemos perder el control. ¿Por qué hablamos de redención? Porque muchas veces, justo en en esos picos, ¿no? De nuestra vida, es cuando ¡fum! Vienen más ataques, ¿no? Vienen más pensamientos, vienen más palabras, palabras que de alguna manera pudieron haber estado en nuestra vida formativa, que no eran palabras bonitas, pero que pues sabemos que el enemigo hace la función de traerlas, ¿no? Y ¡pum! Te las envuelve ahí. Y entonces escuchamos la palabra de yo pagué por ti, ¿no? Yo pagué por todo eso que tú ya estás pasando, o por esa culpa que quiere venir, o por esa. Entonces, esa es la parte en la cual uno puede decir, bueno, quizás yo no pueda comprender todavía, Señor, de una manera tan profunda de lo que significa el sacrificio en la cruz, que pudiera no comprenderlo de una manera tan profunda, pero sé que por tu palabra eso se tiene que ir, ¿no? Que lo hemos platicado, ¿no? Hemos platicado que muchas cuestiones sabemos que son espirituales, ¿no? Claro. Sabemos que son espirituales y que de alguna manera eso espiritual pues está haciendo como la función de truncar, ¿no? De romper la obra de Dios hecha en nosotros. Entonces es esa parte en la cual, bueno, pero acá yo tengo, si viéramos como, si pudiéramos tener de una manera física, ¿no? Y firmada, ¿no? Ya tengo acá pues algo establecido, ¿no? Un pacto establecido por sangre, por todo lo que yo hice e inclusive por todo lo que voy a hacer, ¿no? Pero pues es tan grande, o sea, yo todavía puedo pensar en ello y digo, Señor, cuán inmenso es
es el poder comprender o no comprender lo que tú hiciste por mí, ¿no? Por cada uno de nosotros, que la verdad que solamente esta parte de la redención nosotros la vamos viviendo en Claro. nuestra cotidianidad, en nuestro encuentro día a día con el Señor, cuando Él se va manifestando, justamente en aquello donde decimos, híjole, no va a tener perdón por esto, y si el Señor sale y dice, yo pagué esto que tú Ujú. hiciste, ¿no? Y yo creo que eso se da y la redención lo estábamos comentando antes de empezar la transmisión. Es algo que cuesta entender y muchas veces no lo llegamos a entender en la totalidad, precisamente por cómo nosotros fuimos criados. Sí, ¿Verdad? Sabemos que muchas de las cosas que nosotros traemos son cosas que, como usted lo está comentando ahorita, vienen desde mucho antes y vienen desde la crianza y de cómo fuimos criados, cómo fuimos tratados. Y sabemos que una de las cosas que se hace tanto en casa como en las escuelas es la forma de te doy una recompensa de acuerdo a cómo tú te comportes, así ¿verdad? es. Entonces, Muy esa interesante. forma de Ujú, conducirse y esa condición que uno tiene lleva entonces a que se preste a querer llevar esas, eh, no sé si sea la palabra, usted sabe más de esas ujú. cosas, pero esa teoría de conductual a Ajá, Dios. en eso estoy, sí. Y es como de que no puedes traer Recompensa, ¿no? esas cosas Ujú, a Dios. Y tenemos al clásico, a esta persona, a Pavlov, ¿no? Que con ujú, lo que hizo con el ujú. perro. Y nosotros pensamos que Dios se maneja de la misma manera, en que si yo hago algo, entonces Dios me va a dar algo a Sí, cambio. ¿Por qué? Porque la escuela me lo enseñó así. En la escuela, si yo sacaba, si yo me portaba bien, me ponían el sello bonito que decía se portó bien, así o es. hace tareas, o me daban Ujú, una estrellita en la frente, sí, o tenían un tablero donde ponían diferentes estrellas y el que tenía más estrellas se llevaba algo al final del curso del año. sí. O mis papás, si cumplía con mis deberes, me dejaban hacer X o Y cosa, lo que sea. Y eso lleva a que nosotros internalicemos que si yo hago esto, obtengo lo otro. Entonces yo voy a buscar constantemente Ujú, hacer algo para obtener algo. así Pero viene es. Dios y viene Jesús y dice, tú no hiciste nada para ganarte la redención. Amén. No hay nada que hayas tenido que hacer. Y Mm, eso rompe nuestros esquemas. sí, Porque entonces totalmente. dice, ¿qué tengo que hacer yo Ujú, para ese pecado? Si uno ve la palabra y lee sin entendimiento, ahí clarito dice que la paga del pecado es muerte. amén. Entonces, yo pequé y como ya sé que pequé, Ujú, entonces yo qué merezco morir. así es. Así tal cual. Pero viene el Señor y te dice, yo ya te redimí, yo ya Ujú, te compré de vuelta. Eso veamos que sí, decía, comprar de vuelta porque antes yo era esclavo del pecado y ahora Dios como faceta del Señor me redimió, me compró de ahí y me trajo a sus pies. amén, amén. ¿Qué hice yo? Nada. Así es. ¿Y qué tengo que hacer yo para seguir manteniendo la redención? Nada, porque el Señor ya te redimió. Amén, Y dice amén. la palabra, nosotros no podemos volver a subir a crucificar a Cristo cada vez que alguien peca. La Así redención es. es una y única y cubre todos tus Amén, pecados. así Pero es. entonces, si lo queremos entender Ajá, carnalmente no y podríamos. pues con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a entender. Así es. Por eso nosotros recurrimos a lo espiritual. En lo espiritual, ¿qué es lo que significa que alguien haya sido redimido? ¿Qué son las responsabilidades de que yo haya sido redimido? La Ujú. palabra dice que ahora yo soy esclavo del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, eso conlleva que, bueno, fui redimido, ya entendí que fui redimido, no tengo que hacer nada por ello, y es una de las muestras porque sabemos que la redención es como la puerta de entrada a, a vivir mi Sí, propósito en Cristo, ¿va? claro, claro. Entonces es como la forma en la que el Señor te dice, todo lo que vas a ver de aquí en adelante no lo puedes entender carnalmente, Así empezando es. desde la redención. Amén. Fíjate cuán importante esto que comentas. Y ciertamente a mí me llamó mucho la atención esta parte de la recompensa. Y es cierto, o sea, a veces nos cuesta aceptar lo que Dios ya hizo por nosotros porque estamos constantemente esperando como un castigo, ¿no? Ujú, Y ciertamente lo primero que viene a nuestra mente es el castigo.
ya no es un castigo físico, pero sí es uno mental. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de estar como muy alertas y pensando y pidiéndole al Señor que nos mantenga alertas para poder romper esos argumentos que vienen, ¿no? En forma de ahora un castigo emocional o un castigo mental o un castigo espiritual, ¿no? O sea, que es esta parte de, bueno, pum, ahora voy yo. Y a mí me llama mucho la atención en una parte donde habla, ok, vamos a irnos a la palabra que es en Mateo 27:51, específicamente. En lo que lo buscamos, voy a leer un poquito que dice, el sacrificio de Cristo no solo libera, sino que también restaura la relación rota entre Dios y la humanidad, permitiendo la reconciliación y la vida eterna. Y ahorita vamos a la palabra. 27:51. Uh-huh. Es la versión nueva traducción viviente, hermano, por si lo Ok. ven algo diferente. Dice, en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Amén. A mí me impacta tanto todo lo que se representa a través desde lo físico a lo espiritual. ¿No? Porque pues sabíamos que pues antes de nuestro Señor Jesucristo, pues estaba lo que es el tabernáculo, ¿no? Y estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y bueno, y estaba el atrio, ¿no? Yo sé que igual iba a decir que tiene que, pero sí tiene mucho que ver porque justo cuando el Señor consuma todo lo que Él venía a hacer, nuestro Señor Jesucristo, que era recuperar, ¿no? Esa parte de la humanidad, ¿no? Y regresar esa relación con el Padre, pues se rasga, ¿no? Eso que dividía al lugar santo del lugar santísimo y y nos da ese acceso para poder entrar de una manera libre, no de una manera confiada, dice la palabra, ¿no? La palabra dice, nos acercamos ahora confiadamente al trono de la gracia para hallar este oportuno socorro, ¿no? Entonces, esta parte en la cual ya no es a través de méritos, ¿no? O sea, así como que le digo al hermano Mauricio que me ayude y que qué podemos hacer, o como nos han enseñado o nos enseñaron religiosamente, ¿no? A que tienes que hacer esto de manera verbal para que tú puedas obtener el perdón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vas a rezar tantos Padres Nuestros, tanto esto, tanto el otro, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos viene a dar una libertad para poder acercarnos directamente al Padre a través de la gracia de Él, o sea, a través de ese sacrificio puro y santo. Podemos ahora entrar a esa intimidad con el Señor, ¿no? Presentarnos de una manera genuina, ¿no? Diciéndole qué es lo que ha pasado, qué es lo que está sucediendo o cuáles son las cosas por las cuales muchas veces pudiéramos estar teniendo dificultades, ¿no? Señor, aquí estoy. Pero sabemos, por lo que tú estás comentando, hermano, la redención es para que ahora somos nosotros, dice la palabra, somos esclavos de Cristo. Es decir, no es una esclavitud como la que nosotros hemos adulterado la palabra como tal, ¿no? Porque ya no es una esclavitud en la cual pues estemos esclavos del pecado, ¿no? Sino ya somos esclavos de aquel que nos redimió, es decir, aquel que nos da libertad, aquel que nos da una nueva vida, una nueva manera de vivir, una vida en el orden, una vida en una paz inexplicable, ¿no? Porque como decías tú ahorita, ¿no? Al iniciar el programa, decías, bueno, damos gracias a Dios porque sabemos que es Dios el que extiende nuestros tiempos, ¿no? Que es Dios el que pone todo en orden para que podamos nosotros estar en donde Él nos está pidiendo. Y muchas veces decimos, bueno, a veces se nos dificultan cosas en nuestro día, a veces decimos, no voy a lograr esto o eso que tú me estás pidiendo, yo creo que muy probablemente no se pueda porque yo veo todavía mi manera, mi naturaleza, ¿no? Pecaminosa. Y muchas veces vemos todavía nuestra carne.
Entonces, el hecho de tener un entendimiento, como dice la palabra, renovar mi entendimiento y ahora saber y decir, Señor, pues acepto que tú ya me redimiste. ¿Cómo sería si de pronto empezamos a vivir de una manera práctica? Como decíamos antes de entrar al programa, de manera intencional, de decir, bueno, Señor, ok, todavía no me cae el 20 de que sé que tú ya pagaste todo, porque a veces pensamos que es solamente un área de nuestra vida, no es todo completo, pero aún ahora creo en lo que tú estás haciendo y ahora yo voy a vivir conforme a lo que tú dijiste acerca de mí que está escrito en tu palabra, ¿no? Pues otra cosa viviéramos también, ¿no? Sí. Otra cosa comenzáramos a ejercitar algo diferente, porque nuestra actitud estaría siempre pensando en, Señor, ahora qué voy a hacer, Señor, ahora hacia dónde me dirijo. Ahora, bueno, en la encomienda que tengo, que es ir a traer a mi hijo a la escuela, que es ir a a un servicio a donde Dios me está enviando, o inclusive que es ir al súper, ir al mercado, Señor, ahora de qué manera voy a vivir, ¿no? De qué manera ahora yo estoy viviendo en la redención de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De qué manera yo lo estoy llevando. Ahora, estoy viviéndolo de una manera consciente, de una manera racional. Lo estoy viviendo efectivamente pensando en que yo soy una hija y estoy yendo al mercado y estoy siendo respuesta con aquel que me está dando los tomates, ¿no? Con aquel que está afligido y está despachando y de pronto tú ves, porque Dios te muestra que en el corazón de él está abatido o de ella, no sé, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta ahí, no? Entonces, es esa parte en la cual el Señor ha estado hablando a mi vida y sé que a la vida de cada uno de nosotros, específicamente en esa área, y a veces quizás puntualmente el Señor ha estado o comenzó a hablarlo específicamente cuando nosotros lo ministramos, ¿no? Cuando nosotros le exaltamos, cuando nosotros le alabamos, porque cuál es nuestra actitud cuando nosotros estamos frente a Él, ¿no? En nuestra casa Exactamente. y cómo si nosotros, desde nuestra casa, desde la intimidad que tenemos con Él, si la podemos trasladar acá. Porque si ahora soy yo el templo, ¿no? Si ahora soy yo ese altar de adoración, o sea, ese lugar donde Él habita o donde Él viene a mi vida, ¿no? A habitar, pues entonces yo soy como ese altar ambulante, ¿no? Que voy a donde quiera y el Señor está conmigo. Ujú. Bueno, es esa parte en la cual pues es lo que el Señor ha estado diciéndome, como esta parte de la enseñanza y a su vez de la exhortación y a su vez de la rendición y a su vez como de muchas cosas que tienen que ver con esto. Y algo que creo que es fundamental más allá del tema del día de hoy, sino en la vida en general de como un hijo de Dios, eh, quien está buscando hacer la voluntad del Padre, es la parte de ser intencional y ser consciente de las cosas. Oh, sí. Porque a veces pensamos, vengo yo a los pies de Cristo, Dios me redime, recibo a Cristo, me bautizo, esto y lo otro, pero yo tengo que ser intencional y consciente de lo que estoy haciendo. O sea, cuando yo vengo y recibo a Cristo, tengo que ser consciente de qué significa seguir a Cristo. Algo muy Mm, importante es que en muchas iglesias, he visto muchas iglesias, vamos a hacer bautizos y que, bueno, sí, ¿quiénes se van a bautizar? El que alza la mano se bautiza. ¿Por qué se va a bautizar? ¿Quién sabe? Solo se va a bautizar. ujú, Pero algo muy importante que he visto que pocas iglesias, y afortunadamente esta donde estamos la hace, es que al que se va a bautizar le hablan y le explican, mm, esto es el bautismo. sí. Si dices que te vas a bautizar, conlleva esto, significa tal y tal y tal. Ujú, No es el único bautismo que existe, hay otros tipos de bautismo, tal, y te lo explican. así Y es. así que para que tú seas consciente de que cuando tú firmaste, Amén, así es. hablando metafóricamente, de que Ujú, cuando tú firmaste ese contrato en ujú, frente de Dios, tú sabías que estabas firmando. No así eras es, ignorante de lo que estabas haciendo. así Y esto es. muchas veces lo pasamos por alto. Y pensamos y queremos que Dios haga todo por nosotros,
sin nosotros ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Ujú. Y dice, sí, la palabra dice que el Señor nos va a libertar, que nos cuida cuando estamos pasando en valle de oscuridad, que van a caer Sí, a por nuestros enemigos a supuesto. derecha e izquierda. Ujú. Claro, la palabra sí dice eso, Amén. pero también tenemos que leer la parte que nos corresponde a nosotros hacer. Leemos la parte esta de Deuteronomio, que 20, no me acuerdo cuál era, la verdad, creo que es 24 27, en donde habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Ujú. Y en la parte de las bendiciones, sí lo vemos todo muy bonito, pero siempre empieza diciendo Mm, algo. sí, Si obedecieres, si escuchares al Señor y guardases sus así es. mandamientos con todo tu corazón y tal y tal y tal, esto va a pasar. Ujú. Pero tú tienes que ser consciente e intencional en obedecer al Señor, Así en es. hacer lo que le agrada, en no estar pecando, Así en es. mostrar una verdadera nueva vida, porque sí, cuando uno se bautiza, recibe a Cristo y decide empezar a caminar en los caminos del Señor, ¿te vas a tropezar? Sí, sí, te vas a tropezar. Sí, Y muchas veces mucho. vas a ser consciente cuando te Ujú. tropieces o cuando vayas a cometer algún pecado, claro que sí, pero eso no significa que el Señor, que no puedas regresar a los pies de Cristo. Amén. Y eso no quiere decir que solo te vas a estancar en el proceso de redención, Así es. porque Jesús no sigue en la cruz. O sea, el Exactamente. proceso de la redención, y entendemos que fue un acto espiritual, Amén. pero que debido a que el Señor conoce Mm, la vulnerabilidad de nosotros, ujú. lo tuvo que hacer de manera física. ¿Ok? Exactamente. Entonces la forma física Sí, solo fue una Señor. manifestación espiritual de algo que ya había sucedido antes. Amén. Amén. Eso quiere decir que la redención existe desde antes de la fundación Mm, del mundo. Sin embargo, tomó efecto hasta que nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. propio, sí, así es. Entonces, eso quiere decir que Mm, nosotros no podemos estar siempre en el proceso porque Jesús nos sigue en la cruz. Él amén. estuvo en la cruz, murió, sí, Jesús murió, resucitó, también Dios Ujú. resucitó, y todo ese proceso acabó en que Dios resucitó Mm, y resucitó en su gloria. amén. ¿Ok? Entonces yo no puedo quedarme siempre en la redención, porque si no, entonces me quedaría con un Dios que está con, sí, con un Dios o Sí, Jesús claro, claro. crucificado. Y nosotros no creemos en un Jesús Amén. crucificado. Sí Amén. creemos que Jesús se crucificó, sí creemos que Jesús murió, claro que sí, pero más que nada creemos que Jesús resucitó. Claro. Entonces dentro de mi vida tiene que mostrarse ese proceso Ujú. en cómo nosotros fuimos redimidos. Y tiene que haber un Amén. testimonio de que nuestras vidas han cambiado por completo. Porque si no, simplemente estamos dando habladuría y simplemente estamos diciendo palabras al aire. Sí, y ahí es donde entra como esta actitud religiosa, ¿no? En la cual, y creo que es justo esta palabra, ¿no? De la actitud religiosa es la cual nosotros debemos de rendirla al Señor. Ujú, Ciertamente, aún sabiendo que el Señor ya nos redimió y que eso es algo que ya sucedió y que ya fue hecho y que no es algo que lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer, ¿no? Sino es como cuando decimos fue en una sola exhibición, ¿no? ¿Por qué? Porque había un plan perfecto, pues había algo absoluto que se tenía que consumar y que concretar de ujú, esa manera. Sin embargo, como bien dices, hermano, o sea, después de que uno acepta y uno dice, sí, Señor, pues yo decido caminar ahora en tus caminos, viene este otro proceso en la cual sí o sí nosotros tenemos que vivir un proceso de arrepentimiento, pero un arrepentimiento en el cual va desarraigando todas esas raíces, todo aquello que pudieron haber provocado pues esas palabras que vinieron de una vertiente negativa, ¿no? ujú. Que pudieron haber venido o sembrado en nuestro corazón, como la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Aquellas que quizás de alguna manera pudieron sembrarse de una manera negativa, mala, ¿no? Y que provocaron cosas feas en nosotros a causa del pecado original, ¿no? Claro. Sin embargo, esta parte de la redención y esta parte en la cual ahora nos vamos a un proceso de arrepentimiento, tiene que venir un arrepentimiento que realmente impacte a mi vida de tal manera que justo esta parte de la paga de mi salvación, de que ya se pagó,
de que el pecado ya no vive en mí, tiene que salir esas raíces, ¿no? Hayan sido inmersas, sembradas o arraigadas en amargura, en actitudes negativas, en actitudes en las cuales a lo mejor me hablan de cierta manera y yo sigo reaccionando de esa manera impulsiva, ¿no? Bueno, cada quien en las áreas Claro que sí. dolientes, ¿no? En las cuales a veces todavía dices, híjole, es que este es el área que todavía a mí, o no sé, como que me la tocan y pum, ¿no? O sea, me pongo así paradito o paradita, ¿no? Entonces, esta parte de la redención en la cual hablábamos, que ya no es en esto de estímulo-respuesta, ¿no? En esto de que hiciste algo malo, ahora viene ¿cómo se llama? La condena, ¿no? No, ya no existe. Ahora, lo que sí es, entramos en un proceso, como lo que acabo de decir, ¿no? De arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino, no de un arrepentimiento como decimos, ay, híjole, discúlpame y al ratito otra vez no reincidimos, ¿no? Un arrepentimiento genuino tiene que impactar, o sea, es decir, cuando ya hay un arrepentimiento genuino significa que las bases han sido, han sido sólidas, ¿no? O sea, no son bases que puedan ser movibles, como dice la palabra, no cualquier viento de doctrina va a venir y otra vez te va a engatusar la cabeza y va a decir, bueno, ciertamente te acuerdas que hiciste esto y el otro y esto que estás haciendo es similar y esto es pecado y dices, no, 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 a ver, aquí no. Rebobinamos y esta área de mi vida no es así porque esto y esto, ¿no? Entonces ya hay una conciencia y hay algo donde la palabra nos habla de que hay un culto racional, o sea, de que ya hay algo en lo cual se está arraigando, algo establecido en nuestra dirección, porque la base es la palabra que ya está haciendo la función en nuestras vidas, que no es nada más, que no nada más está siendo usada como un bálsamo o como, no sé, hace algún tiempo, pues sí, yo que andaba en muchos lugares ahí buscando respuestas, ¿no? Y recuerdo que pues iba como a comer con unas monjitas, ¿no? Entonces ellas leían todos los días, ¿no? Cuando iban a comer una palabra. Pero no, o sea, no lo hago por criticar, sino simplemente no había una base profunda, pues, o sea, en sí aún sabemos que la palabra es vida, no se hacía de una manera consciente, racional, sino ya era de una manera justamente religiosa, en la cual la leemos y en la cual decimos y la recitamos. Y entonces por eso decíamos, ¿de qué me sirve a mí saberme muchas cosas, muchos versículos, muchas partes de la palabra si pues no está haciendo como ese rema, ¿no? Ese cambio en mi vida, ¿no? Exactamente. Y precisamente en la parte de Colosenses 1, capítulo 1, del versículo 11 al 14, aquí recordemos que es Pablo hablándole a los miembros de la iglesia de Colosas, les dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que mantengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Amén. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad Amén. y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y es parte de lo que venimos comentando, que la redención está unida muy estrechamente con lo que es el culto racional y con hacer las cosas de manera intencional. Porque Jesús no acabó en la cruz de manera accidentada. Claro. No fue un azar del destino que Jesús fuese crucificado, sino que hay una planeación por detrás, que él sabía por lo que tenía que pasar y por eso mismo buscó a Judas y por eso mismo trató a Judas como lo tuvo que tratar, que nunca lo hizo a un lado y siempre lo trató como a todos los demás, precisamente para que al final nosotros comprendiéramos todo lo que tenía que pasar.
Y mm, esta parte de lo que nosotros hacemos conscientemente tiene que llegar a un punto en nuestras vidas en el que esa conciencia se vuelva algo de manera inconsciente. ¿A qué voy con esto? mm, Uno viene a los pies del Señor, uno es redimido, uno tiene que tener una nueva vida y, y uno es consciente de lo que tiene que hacer y uno piensa y dice, ujú, bueno, ya vine a los pies de Cristo, ya no tengo que vivir de la manera en la que vivía. Ahora ya no voy a hacer esto. Si antes robaba, ya no voy a robar. ujú. Pero cuando se me presente el momento de robar, yo tengo que ser consciente en que ya no tengo que robar. Así Y muchas es. veces tendré que hablar conmigo mismo y te voy a decir, no, Mauricio, tú ya no tienes que robar. Ujú, No, Mauricio, ya no ujú. tienes que hacer eso, ya no tienes que hacer lo otro. Póngale pecado que se tenga que poner, Así ¿verdad? es. Pero eso, esa práctica, lleva a que tú internalizas esa nueva Ujú, forma de vivir y a veces decimos, esto se tiene que hacer un estilo de vida y tu estilo de vida uno no lo hace consciente. ujú. Muchas de Así las es. cosas que hacemos a lo largo del día lo hacemos de manera inconsciente porque ya lo Ujú. tenemos muy Muy internalizado. monótono, sí, Y llega claro. un punto, tiene que llegar un punto en nuestras Ujú, vidas en el que lo que primeramente empecé haciendo de manera consciente, ujú, ahora yo leo la palabra, ahora yo oro al Señor, tengo intimidad con el Padre. Antes era de, bueno, tengo 2 horas libres, ¿qué voy a hacer? Y conscientemente, a veces forzado también tiene que hacerlo uno. ujú. Voy a leer la palabra y voy a ponerme a orar. Pero va a llegar un punto en el que lo voy a hacer de manera inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque ya es parte de mí. Amén. Ya es algo que está dentro de mí. Y Ujú, uno no piensa cuando va a respirar. No dice, ahora respiro y ahora mm. exhalo, ahora respiro. Uno lo hace Sí, normalmente. así es. Y así tiene que permear la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. De esa manera es que cuando se dice eso tiene que ser hecho vida en nuestras vidas, eso es el significado que tiene. Primeramente es algo que tú tienes que hacer conscientemente con la cabeza fría de lo que estás haciendo para que eventualmente se vuelva parte de tu vida. Y Así eso es es. lo que el Señor quiere, que esto se vuelva parte de nuestra vida. Y todo eso bajo, por así decirlo, la sombrilla de lo que viene siendo la redención. Mm, Porque nada de eso lo podemos hacer si no estamos redimidos. Es, por poner ejemplo, el árbol que tenemos aquí atrás. El mm, tronco es la redención. Y ninguna de las ramas que viene siendo el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, ujú. la estatura del varón perfecto, la obediencia, humildad, paz, etcétera, todo eso no viene si no somos redimidos. Así Por es. eso cuando Así es, leíamos justo. esa Ujú. parte, se rompe el telón que había dentro del templo de Dios, Sí, de arriba abajo. así ¿Qué es. significa eso? Mm, Que ahora tenemos esa comunicación directa con el Padre. amén, Y amén. la comunicación que tenía Adán con Dios, que era de manera directa, sin un intermediario, pero debido al pecado caímos Mm, en una humanidad fallida, en una humanidad caída, en una sí. naturaleza caída. Pero cuando viene Jesús, restaura esa conexión con el Padre y nos dice, ahora tú puedes comunicarte con Dios, pero eso también conlleva una responsabilidad enorme. Porque antes el pueblo de Dios puede decir, Mm, estamos mal porque el sacerdote está mal. Pero ahora es tu claro, responsabilidad, claro, porque eres tú claro. el que habla con Dios. Eres tú Sí, de quien depende que tengas una amén. relación con Dios. No es de responsabilidad de nadie No, más. Y es de tu responsabilidad que esa semilla de la redención en tu vida dé fruto. amén. Fíjate cuán importante es, ahorita que decías eso, venía a mi mente esta parte de que cuando nosotros nos acercamos, o sea, ya tenemos la libertad para acercarnos a Dios, o sea, ya podemos hacer que a través de nuestra sinceridad, a través de nuestro corazón abierto, entregado de una manera genuina ante Él, podamos platicar con Él. Así es. Pero a veces, o sea, yo realmente lo digo porque hay momentos en los cuales queremos hacer oraciones religiosas con el Señor, ¿no? Y hacer como protocolos para entrar a hablarle, ¿no? Y yo digo, wow, Señor, a mí me ha pasado, no lo puedo negar, pero el Señor me lo hace ver en el momento, cuando yo estoy hablándole y le digo, Señor, y empiezo así como con un discurso, ¿no? Y así como que rápido el Espíritu me redarguye o toca mi corazón y me dice, ¿qué estás diciendo? O sea, yo escucho esa parte de, ¿te das cuenta de lo que estás hablando?
Y realmente a mí hay momentos en los cuales me causa una sonrisa, pero una sonrisa que te redarguye, no una sonrisa diferente, sino que decir, Señor, qué grande eres, ¿no? Entonces, entrégame tu corazón, háblame de lo que te está pasando, háblame de lo que quieres, háblame, o sea, háblame pues, ¿no? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con el Padre, no creo obviamente que pues, sabíamos que él hablaba directamente con él porque había una relación genuina, una relación donde no habían escenarios, donde no habían adornos, donde no habían esquemas, o sea, era una relación libre totalmente, o sea, no había ni barreras, ni tropiezos, y no dejaba ni permitía que el enemigo viniera a interponerse lógicamente, sino que en el desierto lo corrió y le dejó dicho cuál era su lugar, ¿no? O sea, quién era él, cuál era su presencia. Claro. Entonces, esa es la parte en la cual el Señor, a través del recordarnos la redención y de decir, ¿quién eres tú para mí? ¿No? ¿Qué es lo que yo hice por ti y por qué lo hice y para qué lo hice? ¿No? Es justamente como decías el ejemplo, para que esas ramas realmente empiecen a dar esos frutos de los cuales pues él ya puso en nuestro semillero, ¿no? Entonces, eh, cuán importante es tener esa claridad en decirle al Señor realmente, qué es lo que me está haciendo falta, ¿no? Porque algo que puedo decir que también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sabemos que para aquellos que tienen la relación con el Señor y que lo buscan con todas sus fuerzas, ¿no? Y que dices, búscame con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con todo tu pensamiento, ¿no? Y lo buscas de una manera tan sincera, no emocional, sino tal cual eres, ¿no? No solo emocional, sino tal cual eres. Pues el Señor obviamente va a dar esa dirección, ¿no? Y no va a permitir, y aun cuando vengan pensamientos, ¿no? Que quieran venir como a desaprobarte y a venir como nuevamente a traer un engaño a tu vida, pues sabes que no los permites, ¿no? Porque sabes perfectamente cuál es tu lugar, ¿no? Ahora, la parte importante, como decías tu hermano, es tener conciencia de que ciertamente tenemos una carnalidad. Sí somos conscientes de ellos, porque no somos solo espíritu. Sin embargo, el saber que yo tengo una carnalidad me tiene que traer a un razonamiento, como decías tú en el ejemplo que ponías del robo, a un razonamiento, a una conciencia de decir, bueno, sí, esto puede pasar, pero sé que tú estás sobre de mí, ¿no? Y sé que aún cuando muchas veces pudiera a lo mejor infiltrarse algo y pudiera caer, es decir, Señor, traigo esto a ti. Y ahora, si es algo que de pronto se presenta, bueno, llévame hacia dónde está la situación, ¿no? Yo puedo decir que la relación con Dios es como, bueno, una es tener como a tu mejor amigo, como aquel que puedes decir, le puedo platicar todo lo que yo quiera y sé que él va a escucharme y como toda persona, sabia, va a saber direccionarme, ¿no? Creo que lo más importante es eso, pero para que podamos establecer una relación de conocimiento en el cual yo puedo conocer al Padre y el Padre obviamente me da a entender cómo Él me conoce a mí, pues tengo que, como dices, bueno, tengo que ser intencional en hablar con Él, en buscar esa relación. Y ahorita sí ya me acordé de algo que se me estaba olvidando, que era cuando tú empieces a leer la palabra, ciertamente al principio cuesta, y bueno, si lo compartes ahora con tu familia, a veces cuesta un poco más, ¿no? Porque no todos están dispuestos. Pero llega un momento en que tu alma lo necesita. O sea, ya tu conciencia lo necesita, como dices, y es así como el de que ya quiero leer, quiero saber.
Y a veces como dices, bueno, es que ya hice esto y ya lo tengo que hacer porque sé que lo estoy haciendo todos los días y quiero hacerlo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es entender que a Dios no le importa, yo lo puedo entender de esta manera, si tú vas a pasos agigantados o vas a pasos cortos, pero lo importante es que los pasos que tú estés dando sean en una conciencia, sea en un entendimiento, sea en un pleno uso de tus facultades mentales de lo que está pasando en tu vida, ¿no? Ujú. Y eso que está comentando precisamente es cuando uno ya lo tiene, o sea, hecho vida dentro de la vida, ¿verdad? Mm, Evidentemente, ujú, valga la redundancia, ujú, porque es como cuando te da sed o te da hambre. Tú no eres consciente ni dices, conscientemente dices, ahorita quiero ujú. comer, porque ahorita quiero que me dé hambre. No, tu cuerpo mismamente te lo exige cuando Así necesita es. alimento, cuando necesita líquido. Igualmente el espíritu sabe cuando tiene hambre de, de lo que podemos encontrar en la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra tal cual mata, pero es la Ujú, revelación que trae la palabra de Dios lo que nos va vivificando y lo que ujú, trae alimento para nuestro espíritu. Y yo creo que es muy importante yendo un poco ya a la parte de la conclusión del tema, porque ya se nos fue volando el ujú, tiempo, sí. que es importante, yo creo que podemos rescatar dos cosas que se estuvieron mencionando mucho el día de hoy, que viene siendo primeramente entender qué es la redención, eh, ser, y justo va con el segundo concepto que es la conciencia y ser intencionales, ¿no? Entonces, decir, bueno, yo fui redimido, pero ¿qué significa que haya sido uno Así redimido, es, verdad? así es, Y así es, ¿qué significa que Dios me ha redimido? ¿De dónde me redimió? O lo que, si queremos cambiar la palabra redimir, ¿de dónde Dios me rescató? Dios me rescató, sí, sí, te rescató el Señor, pero ¿de dónde me rescató? ¿Qué significa que me haya rescatado? ¿Qué tengo que hacer exacto, ahora así que fui es. rescatado? Eso es. Muchas personas le llaman el ser la introspección. Y yo creo que eso Ujú, también lo deberíamos de practicar, ujú, que todos los días deberíamos preguntarnos qué significa que, que Dios haya hecho esto o lo otro por mí, porque a veces decimos sí, Dios, y hay muchos alabanzas que hablan y dicen sí, Dios, tú me salvaste. La clásica, hay una que me gusta que se llama Me mm, viniste a rescatar. Sí, eh, Dios, tú me viniste a rescatar. Claro, pero ¿qué significa que me viniste a ujú, rescatar? ¿De dónde me viniste a rescatar? Pues porque si yo no sé eso, soy propenso a volver al lugar donde tú me rescataste. ujú. Porque yo no soy consciente de lo que pasó y por qué pasó y cómo tengo que cambiar mi vida a partir de eso. Amén. Entonces yo creo que es muy importante el ser conscientes y ser intencionales. Son las dos cosas que se rescatan del día de hoy. Lo que viene siendo la redención y ser intencionales, porque no somos un pueblo de Dios que se la vive dormido esperando que Dios haga todo, Así sino que es. nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, nosotros también tenemos que accionar las cosas. La palabra dice que la fe sin obras es fe muerta y Ujú, nosotros tenemos que tener una fe viva, que haga amén. acciones. La palabra también te dice, no es por acciones, ¿qué quiere decir? No es que yo por hacer más significa que merezco más. Así Porque a es. veces decimos, no es por acciones, entonces no va a hacer nada. No se Ujú, trata de eso. La ujú, intención de cuando la palabra dice que no es por acciones es que no se basa en qué tanto tú hagas. Es lo que tú hagas de acuerdo a lo que Dios te dice. amén. Eso es lo que Sí. vale. Entonces, es ser intencionales y entender que es la redención en su totalidad y no solo se queden con lo del día de hoy, sino que también busquen más Mm, en otros ejemplos de lo que viene siendo la redención. Lo que siempre se recomienda, lean los evangelios. amén. Otro libro que le comentaba a la hermana Carla antes de entrar a la radio el día de hoy era lo que vendría siendo el libro del profeta Oseas, Mm, para que vayan entendiendo qué viene siendo la redención así en su es. totalidad, para que no solo se queden con eso. Si, yo me imagino que si la hermana Carla quiere volver a hablar de la redención, probablemente no nos toque juntos, pero es muy importante porque es un tema muy amplio y abarca Y muchas cosas, sí. porque es un cambio completamente radical dentro de la Así fe. es. Y yo podría terminar con tres palabras que es redención y rendición. Porque, o sea, el Señor ya nos redimió, pero uno tiene que rendir cuentas. O sea, uno tiene que, como decía el hermano Mauricio, nosotros tenemos que seguir viendo adentro, Señor, ¿qué más tengo que escarbar
para que yo no deje que ningún argumento venga a estarme etiquetando y a estarme señalando. Por eso uno tiene que rendirle al Señor, y una vez que uno da esa rendición de cuentas, uno puede llegar a un arrepentimiento genuino porque ya el pecado se hizo visible ante mi conciencia. Entonces yo le puedo decir, Señor, yo tengo que arrepentirme de esto. Si el Espíritu de Dios nos los hace ver y trae un profundo arrepentimiento porque sucede, pues uno entrega. Pero si no vemos y no hay un arrepentimiento, también podemos pedirle a Dios que nos ayude a arrepentirnos, porque significa que hay algo en nuestro corazón que necesita ser restaurado aún mayormente. Entonces, no hay nada imposible para el Señor, no hay ninguna barrera, no hay un tiempo, o sea, el Señor no vive en nuestro tiempo, nosotros vamos a aprender a vivir en el tiempo del Señor y aprender a vivir de una manera sabia en la cual no vamos a correr, sino vamos a ir al paso en el cual Él ya estableció para lo que nos permitió vivir y experimentar en nuestra vida. Él es un Padre amoroso que no está viendo en qué momento fallamos, sino está viendo cuál es la intención de nuestro corazón y el arrepentimiento que nosotros podamos expresar a partir de lo que estamos viviendo. Así Pues es. damos gracias a Dios por la palabra, Ujú. porque Él es bueno siempre, porque sobre Él, en Él y para Él se hacen todas las cosas. Amén. Porque sabemos que Él es el que pone el querer como el hacer de las cosas. También agradecemos a todos los hermanos que nos estuvieron viendo. También quiero agradecer que se me estaba pasando, darle las gracias a la hermana María, que fue quien dio Deuteronomio. la Mm, cita exactamente, ya era el Deuteronomio 28, donde se habla sobre las bendiciones mm, y las maldiciones. amén. E Gracias. igualmente, un saludo para la hermana María que nos pone buenas tardes, amados hermanos. Que Dios derrame sabiduría sobre cada uno. Gracias por la palabra. Muchas gracias, hermana. Mm, Igualmente, bendiciones. hermanos, les recordamos que transmitimos de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde, hora México, y los domingos de 11 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, que normalmente es como 1:30, 2 de la tarde Sí. aproximadamente. Si se quieren unir con nosotros, son completamente bienvenidos. Les recordamos, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto aquí como en Facebook, en Instagram. También tenemos TikTok para que nos puedan seguir por ahí también. Y ahora sí que sin nada más que añadir, sean bendecidos y nos estaremos viendo próximamente. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.